Muy buenas tardes. A continuación vamos a exponer sobre la ecuación de estado por los autores el ingeniero John Bello, Lenín Ducoral, el ingeniero Leonardo Villegas y mi persona Luis Hernández. A este es el contenido que vamos a desglosar: gases ideales, gases reales, ecuaciones de estado, modelos matemáticos de ecuaciones de estado, técnicas, modelos, condiciones de ecuaciones de estado, métodos aplicables en Excel y métodos estadísticos de ecuaciones de estado. Los gases ideales es una simplificación de gases reales que se realiza para estudiar de manera más sencilla. En sí, los gases hipotéticos que se consideran formatando las partículas puntuales sin efecto electromagnético, las consolidaciones entre las moléculas y las paredes que son de tipo elástica, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando el gas es monoatómico, está a presión y a temperatura ambiente. En las ecuaciones de gas ideal se basan en la conducción densa de la ley de Boole, la ley de Gauss-Luzan y la ley de Charles. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que se presenta por los gases ideales, por la ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Gauss, teniendo una combinación de las tres leyes. La ley de Charles corresponde a la transformación de un gas que experimenta un gas cuando la presión es constante. Así tenemos en cuenta que a la temperatura se acerca en cero absoluto, los gases tienden al mismo comportamiento. Con la ley de Gauss-Luzan, el comportamiento que presenta que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Y la ley de Boole corresponde a la transformación que experimenta un gas cuando la temperatura permanece constante. Ecuaciones de estado se utilizan para correlacionar los datos PVT, presión, volumen y temperatura, y calcular diferentes propiedades físicas y termodinámicas de los sistemas de hidrocarburos en un amplio intervalo de valores de presión y temperatura. Las ecuaciones de estado vienen a modificar lo que es la ecuación general de gases ideales mencionada anteriormente por nuestro compañero Luis Hernández. Las principales ecuaciones de estado utilizadas lo que es en las empresas de gas y petróleo son las siguientes. La ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals indica que un gas ideal no tiene en consideración dos hechos que están presentes en un sistema constituido de gases reales, como quiere decir lo que es oxígeno, azufres, entre otros, ¿verdad? La ecuación de Van der Waals modifica lo que es la ecuación del gas ideal agregándole dos nuevas variables que son la A y la B alta. Como lo pueden notar aquí en las láminas, indicando lo que son los valores o las variables relacionadas a la ecuación de Van der Waals, se indica que la P significa que es la presión del fluido, la B pequeña es el volumen total del recipiente en el cual se encuentra el fluido, la A es la atracción entre las partículas, la B pequeña o la B alta es el volumen disponible de un mol de partículas, la N es el número de moles, la R es la constante universal de los gases ideales y la M es la temperatura medida en Kelvin. Estas mismas variables son utilizadas en todas las ecuaciones de estado. La diferencia es la posición en la cual los científicos y los físicos la utilizan. Como podemos notar, la ecuación de Van der Waals indica que la suma de la presión más la multiplicación de la interacción de las partículas por el número de moles dividido entre el volumen del recipiente, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la resta del mismo volumen del recipiente por la multiplicación del volumen disponible entre el mol de las partículas entre el número de moles, tiene que dar el resultado que te da exactamente en la ecuación de los gases ideales, que es el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, todo eso medido en Kelvin. Despejando de la ecuación general o de la ecuación principal de Van der Waals, despejando lo que es la presión, se obtiene que la presión es igual a la multiplicación de la constante universal de los gases por la temperatura dividido entre el volumen molar menos el volumen disponible del mol de partículas menos la atracción entre las partículas dividido entre el volumen molar elevado al cuadrado. Como pueden notar,
en la presentación, está explicado más detalladamente en el trabajo, que lo pueden verificar directamente en la aplicación. La segunda ecuación, una de las ecuaciones principales también de estado utilizadas en las empresas de gas, es la ecuación de Redlich-Cavouon. En sus siglas RK. Esta ecuación posee dos constantes y puede determinarse a través de la presión y de la temperatura crítica. Se dice que esta ecuación es más exacta y tiene mayor aplicación. Como podemos notar en la diapositiva, se tienen las mismas variables que anteriormente mencioné en la ecuación de Van der Waals. La diferencia es la posición o lo que se le agrega. En la ecuación de Redlich-Cavouon utilizamos lo que es la raíz cuadrada de la multiplicación de la temperatura por el volumen molar. Despejando presión de la ecuación general, se obtiene la misma multiplicación que se obtuvo en la ecuación de Van der Waals, a diferencia que en la división del segundo componente se hace por la multiplicación de la raíz cuadrada de la temperatura por el volumen por la multiplicación de la suma de las dos variables, de la variable del volumen molar más la atracción o el volumen disponible de un mol de partículas. Cabe denotar que estas ecuaciones se pueden jugar también para introducirlas en lo que es los cómputos o para que puedan ser utilizadas en los programas de Excel. Para poder ser utilizadas en los programas de Excel, cada una de las ecuaciones proviene o contiene lo que es una forma polinómica. Como podemos observar, la forma polinómica de la ecuación de Redlich-Cavouon indica que el volumen al cubo menos la multiplicación de las variables RT entre la P por el volumen al cuadrado menos el resultado que da por la multiplicación de la V alta por la R por la T entre la P, entre la presión, cabe destacar, menos la atracción de las partículas entre la presión por la raíz cuadrada de la temperatura, también multiplicada por el volumen, menos la multiplicación de las dos variables que notificaron o que modificaron la ecuación general de los gases ideales, que es la A, que es la atracción entre las partículas, y la B, que es el volumen disponible de un mol de partículas. Todo eso dividido entre la presión por la raíz cuadrada de la temperatura. A ustedes al ingresar, que lo van a ver posteriormente en los ejercicios que están planteados en un programa de Excel, se ingresan lo que son las fórmulas las variables de esta forma polinómica en la tabla de Excel para que puedan obtener lo que es el resultado en una computadora. Esta misma ecuación, la ecuación de Redlich-Cavouon, sufre de una modificación gracias a un científico conocido o apellidado como Soave. Soave indica que ellos utilizan un factor de funcionabilidad en el cual denominan alfa, y ellos indican o encontraron que la raíz cuadrada de x, que es la raíz cuadrada de la temperatura por el volumen, que la tenía Redlich-Cavouon en la ecuación anterior, ellos indican que eso es una pendiente negativa, en donde indica que el alfa es igual a 1, que tiene que ser igual a la raíz cuadrada de t en valor a r, todo eso elevado a un medio. Indican que eso es 1. Por tal motivo, ellos sustraen de la ecuación general de Redlich-Cavouon unas ciertas variables y predominan y quedan las siguientes, en donde se dice que la presión más la interacción de las partículas multiplicada por el factor de funcionabilidad denominado por alfa entre el volumen molar multiplicado por la suma del volumen disponible de un mol de partículas más el volumen molar multiplicado por los mismos números de moles, tienen que dar un resultado de lo que es el RT, que es la constante universal de los gases por la temperatura, todo eso denominado en Kelvin. Cabe destacar que en esta ecuación o en las tres ecuaciones los datos o los valores de las variables A y B, cada una tiene un valor diferente, depende de la ecuación que se obtenga.
Esas variables ustedes la denotan en lo que son los valores de cada una de esas ecuaciones. Por tal motivo podemos mencionar o podemos mostrar que en la ecuación de Suave, el Rayleigh-Cabot, denominada SRK, el valor de B y el valor de A es muy diferente a la ecuación al valor que pueden tener en la ecuación de Van der Waals y en la ecuación de RK. Ustedes lo podrán denotar con más facilidad en los ejercicios que están dominados en el programa de Excel. Esta misma ecuación también contiene lo que es la forma polinómica para poder introducir los valores y tener el resultado a través de una computadora, como lo podemos mencionar aquí. Similar al de Rayleigh-Cabot, a diferencia de que en el segundo exponente o en el segundo componente de la ecuación, ellos suman al resultado, le suman el valor del volumen disponible de un mol de partículas. La cuarta ecuación de estado fue denominada en 1976 por dos científicos, Penn y Robinson, donde ellos indican o deciden desarrollar una ecuación de estado en dos parámetros y de tercer grado con respecto al volumen, la cual debe cumplir los siguientes pasos. Los parámetros deberían ser expresados como funciones de presión crítica y temperatura crítica y el factor acéntrico de Pixel. Deberían tenerse una mejor aproximación de las propiedades en las proximidades del punto crítico. Las reglas de mezcla no deberían utilizar más de un parámetro de interacción binaria, el cual debería ser independiente de la temperatura, presión y composición. Deberían poder aplicarse a todos los cálculos de las propiedades termodinámicas de fluidos en procesamiento del gas natural. Vuelvo a recalcar que los mismos valores utilizados en las tres ecuaciones anteriores, las mismas variables, son las mismas variables que se utilizan en la ecuación de Penn-Robinson, como lo podemos notar aquí. La forma... Sí. Muchas gracias. Hasta el momento les paso la siguiente posición a mi compañero John Bello. Hola, espero que estén bien. Mi nombre es John Bello. Continuando con la exposición, me toca indicarles sobre o conversarles sobre la aplicabilidad de las ecuaciones de estado en la industria del gas. Tres parámetros básicos son la presión, volumen y temperatura. Estos nos permiten saber o conocer las condiciones del tipo de gas, la composición, cómo se encuentra. Esto lo hacemos o lo obtenemos mediante volumen, presión y temperatura, por los análisis o pruebas PVT. Son los que gobiernan fundamentalmente el comportamiento de la producción del yacimiento del gas condensado. El análisis PVT consiste en simular en el laboratorio el agotamiento de presión de un yacimiento volumétrico e isométrico. Las técnicas de laboratorio usadas para obtener el comportamiento o análisis PVT deben simular los tipos de separación gas líquido que ocurren durante la producción de gas condensado, desde el yacimiento hasta el proceso de la separación. Dos tipos de separación se pueden presentar: diferencial y estático o instantánea. La separación diferencial es aquella donde la composición total del sistema varía durante el proceso. La separación instantánea, en la separación instantánea todo el gas permanece en contacto con el líquido, lo que significa que la composición total del sistema permanece constante. Durante el agotamiento de presión, la disminución de la presión durante el proceso se obtiene retirando los pistones en la celda. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se ejecuta previo a las constantes o a las ecuaciones de estado. Vamos a ver qué pasa con este gas, por qué tipo de sensores tiene que pasar, qué necesitamos. Entonces lo vamos a ver en lo práctico, cómo se hace en la realidad.
Aquí tenemos un sistema de medición básico, ¿sí? Donde esta es la línea o la carrera de medición completa, donde aquí tenemos un tubo con un diámetro X en este caso. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico muy rápido y sencillo. Acá lo vamos a hacer por medio de AGA 3 con la placa de orificio. Esta nos genera una caída de presión diferencial y una presión estática. La tenemos en una señal digital y una señal por medio de un registrador de flujo. Esta señal es analógica. Esta señal analógica me arroja un disco. El disco yo lo veo con dos plumillas, una roja y una azul. Del azul es la estática y la roja es la diferencial. Aquí podemos observar luego que pasa por acá, por el flujo pasa por el tubo. Esto me genera caída de presión diferencial, la veo en el registrador de flujo y la parte digital la veo por medio de un transmisor multivariable. Este transmisor me genera, como su nombre lo indica, múltiples variables. Entre ellas tenemos presión, temperatura, esto es en superficie, presión, temperatura, volumen y presión diferencial para el cálculo del flujo. Acá podemos ver una de las ecuaciones de estado que utilizamos para AGA 3. Es la más utilizada al momento, porque lo que debemos entender acá, que la medición del gas, gracias a la norma técnica de fiscalización de hidrocarburos gaseosos, solo podemos obtener la lectura o el resultado oficial, lo podemos ver es por medio de un registrador de flujo, por la cartilla gráfica. Es la que tenemos legalmente permitida. Las demás nos sirven como referencia, o sea, la digital en la actualidad es referencia, es una cuestión de actualización ahí legal. Los cálculos de la constante de medición y tasa volumétrica en cada punto de medición se miden por una ecuación muy sencilla, que nos indica que el caudal o la tasa de flujo es igual a la constante por la raíz cuadrada de la presión diferencial por la raíz cuadrada de la presión estática. La presión estática la vemos acá, la presión diferencial la vemos acá, que es igual a la lectura diferencial al cuadrado, lo que vimos en el registrador, por el rango diferencial, lo vamos a ver ahorita en un cuadro, entre 100, y muy parecida a la presión estática. Avanzamos un poco. Aquí vemos un ejemplo que es la constante. La constante la vemos en la industria petrolera en la actualidad por medio del centinela o un formato muy básico que se los voy a enseñar a continuación. Esto lo podemos calcular, como les indiqué, con centinela, o lo podemos obtener por medio de esta muy sencilla tabla. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pide esta tabla? Yo les coloqué un ejemplo muy sencillo en el que me piden todos estos factores, todos estos factores que están subrayados en amarillo, que nos pide que el diámetro del orificio, el diámetro interno, recuerden que el diámetro del orificio es diferente al interno, la lectura diferencial, rango diferencial, lectura estática, rango del resorte, la temperatura, la gravedad específica y la presión y temperatura pseudocrítica. También la podemos obtener, bueno, recordándole que esto lo obtenemos gracias, esta la obtenemos gracias a la ecuación de estado de Troy-Claver. ¿Sí? Acá, como les estaba comentando, acá podemos obtener la lectura diferencial, la obtenemos del registrador, que es la plumilla roja, el rango es el del registrador, la lectura estática es la azul, el rango del resorte es el rango que tiene en sí el registrador de flujo, la temperatura es la que nos dan el mismo sistema, la gravedad la podemos obtener
por medio de una cromatografía. La cromatografía es la composición del gas como tal. Aquí tenemos un ejemplo de una cromatografía real, ¿sí? Donde ella nos da la temperatura, la presión. Aquí tenemos una presión de 70 y 116 el grado Fahrenheit la temperatura. Aquí tenemos todos los porcentajes molares y peso y porcentaje del peso de cada uno de los componentes del gas natural. Aquí la tenemos, aquí podemos ver en la parte de abajo la densidad relativa real, que es la que utilizamos para el ejercicio, ¿sí? A condiciones normales, el peso molecular, densidad real del gas, el valor calórico bruto ideal, presión pseudocrítica y temperatura pseudocrítica. Y por su lado tenemos un factor de compresibilidad Z. ¿Cómo obtenemos también el factor de compresibilidad Z? Me gustaría explicárselos acá también. Vamos a ver cuál fue la lectura de la presión para hacerlo real. Aquí tenemos, cuando digo hacerlo real es con la ayuda de la cromatografía. Aquí tenemos, esto también, este programa está hecho en C++. Es muy sencillo y van a ver en la parte de abajo la cantidad de ecuaciones que tiene cargada el sistema. Este programita, pues, muy sencillo en C++. La temperatura 116, le damos enter, la presión 70 y él nos pide la gravedad específica real. Aquí la podemos buscar en la cromatografía y acá en la cromatografía nos indica que es 0,9497. Le damos enter y aquí tenemos temperatura crítica, pues, o temperatura pseudocrítica y presión crítica. Y el factor acéntrico. El factor acéntrico es lo que nos permite, recuerden que lo estamos trabajando con la placa de orificio. Acá, bien, acá como les indiqué, nos piden la presión y la temperatura pseudocrítica, que la tenemos en el factor de compresibilidad Z en el programito que les indiqué de C++. Por acá, por el factor de compresibilidad de Z, vemos otras ecuaciones de estado, que son las ecuaciones de Van der Waals, de Rayleigh-Gould. Aquí tenemos todas las de Penrose, son varias de las que vamos a utilizar y van a explicar los muchachos más adelante. 3 de los casos y el método estadístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto acá? Ya nosotros cargamos en el sistema cuál fue la presión y la temperatura pseudocrítica, ¿sí? Y él nos genera en el sistema que todo esto, todos los factores que tenemos acá, los cargamos automáticamente en la hoja de cálculo. ¿Y qué nos genera ella? Una constante. Esa constante, como indicamos, la multiplicamos por la presión estática del registrador y la temperatura, la presión estática y la presión diferencial del registrador y nos da automáticamente un volumen de flujo. Muchísimas gracias. Como lo mencionamos en la exposición, nosotros realizamos o se realizó un ejercicio referente a lo que es el cálculo o la diferencia de los valores del gas, practicado en 3 ecuaciones diferentes. Los datos que se utilizaron para realizar dichos ejercicios son los siguientes. Las condiciones de operación fueron la presión en 1600, la temperatura en 180 grados Fahrenheit y el factor de compresibilidad de 0,89. Los componentes, como lo pueden notar en la gráfica, aquí hay una variedad de tipos de gases con su fracción molar. Nosotros en los ejercicios utilizados fueron en ecuación de Van der Waals, la ecuación de Sober-Redlich-Cavon y la de Rayleigh-Cavon. Utilizamos lo que fueron, el gas que se utilizó para ejecutar esos ejercicios fue el gas metano.
En la ecuación de Van der Waals, como podemos notar, aquí está la ecuación general, pero para poder realizar lo que es el ejercicio tuvimos que utilizar su forma polinómica. La forma polinómica es la que ustedes pueden visualizar aquí abajo, donde se dice que el volumen al cubo menos B más R por T, todo eso dividido por la presión multiplicado por el volumen al cuadrado, más A por P por B menos A más B por P tiene que dar igual a 0. Empezamos a ingresar cada uno de los valores en la tabla de Excel. Como podemos notar, como le indiqué, lo que son los valores de las variables A y B, lo que es la atracción entre partículas, que es igual a A, y la B, que es el volumen disponible de un mol de partículas, en cada una de las ecuaciones tienen valores diferentes. En la ecuación de Van der Waals, el valor de B es 0,04278. A eso, como lo podemos notar, es el valor de B más el valor de la ecuación o de la constante universal de los gases, que es igual al valor que ustedes ven aquí, 0,0820575. Eso dividido por la temperatura en grados Fahrenheit, que fue de 180, y dividido entre la presión de 1600. Esto es la solución del primer componente de la forma polinómica. El segundo es la suma del valor que te da entre la división de A, que es la interacción entre las partículas, que tiene un valor de 2,283, dividido entre la presión de 1600. Todo eso restado a A más B entre P, que es la presión. Como lo pueden notar, aquí está el mismo valor de A utilizado en la segunda fórmula y el valor de B utilizado en la primera. Todo eso dividido entre 1600, que equivale al valor de la presión. Conjugando todo eso o realizando lo que es el resultado total, se utiliza lo que para colocar el valor al volumen, una serie de datos con un intervalo de tiempo de 0,15, como lo pueden notar aquí en la tabla, colocándole el resultado que te da en cada una, o el resultado general de la ecuación, sin colocarle el valor del volumen molar. Al empezar a colocarle el valor, eso quiere decir que donde está el volumen al cubo se le coloca 0, después se le coloca 0,15, 0,3 y así sucesivamente, para obtener el valor aproximado en cada una de los resultados que te dé la función B en contra de B. Como lo pueden notar, después de realizar ese intervalo de tiempo con una cantidad de datos, se le da Enter para que la misma tabla o el mismo Excel te dé la gráfica F de B en función de B. Ese es el ejercicio en la fórmula de la ecuación de Van der Waals. Prosiguiendo lo que es en el ejercicio en Excel, se utiliza ahora la ecuación de SRK. En la ecuación de SRK notamos una pequeña diferencia con referente a la ecuación de Van der Waals. Aquí se trabaja en base al factor de compresibilidad y también se trabaja en su forma polinómica. En el factor de compresibilidad tenemos que utilizar o tenemos que buscar dos variables nuevas que significan A y B, porque el factor de compresibilidad, como lo pudimos notar anteriormente en los datos, tiene un valor de 0,89. Como le pude indicar, las variables A y B varían en su resultado en comparación a la ecuación de Van der Waals. Las constantes o las variables A y B en la ecuación SRK, como lo podemos notar, es aquí. El valor de A significaría la multiplicación de A por P dividido entre la R y la T, las dos elevadas al cuadrado. El valor de B significaría la multiplicación de la variable B por la P entre RT, aquí sin elevar al cuadrado. Como podemos notar en el ejercicio, cada variable tiene su valor, el mismo valor que se utilizó en la ecuación de Van der Waals, a diferencia de que la temperatura es crítica y la presión es crítica. Estos valores de presión y temperatura crítica se buscan o se obtienen en la tabla de la ecuación
justamente de SRK. Cada científico, cada físico tiene una tabla con sus valores respectivos en cada una de las variables que ellos utilizan. Como podemos notar, después de obtener lo que es el resultado de la variable A y la variable B, vamos a sustituir en la ecuación referente al factor de compresibilidad. Como podemos notar, el valor de compresibilidad es de 0,89 y cada uno de los valores que dio anteriormente es referente al cálculo. Después de obtener ese resultado, procedemos a sustituir en la función polinómica de la propia ecuación de Van der Waals, de SRK, como se hizo anteriormente en la ecuación de Van der Waals. Como podemos notar, el valor del volumen molar justamente es similar al que se hizo en la ecuación de Van der Waals. Estos son constantes o son intervalos de interacciones que se utilizan después de haber obtenido todo el resultado total. Hacemos igual que en el de Van der Waals, empezamos a sustituir la primera fórmula, sustituyendo con los valores, la segunda, sustituyendo con los valores, y la tercera, sustituir aquí. Después de obtener todos los resultados en general, agarramos y sustituimos y empezamos a colocarles valor de interacción al volumen molar, como lo podemos notar aquí, con la interacción similar o parecida a la que se hizo en la de Van der Waals, con un intervalo de 0,15 en cada uno de las interacciones, hasta lograr la variedad que nosotros o que el científico en ese momento necesite, el ingeniero necesite. Se hace lo mismo que se hizo en la de Van der Waals. Después de sustituir todos los valores en la función B en contra de B, ¿verdad? Se agarra y se le da Enter. El mismo programa Excel nos va a arrojar lo que es la tabla, la gráfica, como lo podemos notar aquí. Continuando con los cálculos de volumen, vamos a utilizar la ecuación de Reed-Wong. Esta ecuación, partimos de la fórmula principal donde tenemos el factor de compresibilidad, Z, los factores D, E y la presión. Luego tenemos la fórmula de cúbica de la ecuación, donde incluye la constante de los gases, la temperatura, la presión, la temperatura, la raíz cuadrada de la temperatura, como la constante A y B. Ahora, se necesita calcular primero la constante A, la constante B, que incluye la presión crítica y temperatura crítica. Estos valores los sustituimos y obtenemos el resultado final, tanto de A, de B, para luego poder calcular la constante D y E, que incluyen entonces los valores de la constante A que vienen dados en la fórmula. Luego tenemos esta fórmula general, sustituimos los valores obtenidos en cada una de las constantes para hacer el cálculo de dicha ecuación. Luego entonces tenemos la ecuación final, que es la ecuación que vamos a sustituir ya teniendo cada uno de las constantes y los valores. Sustituimos la primera ecuación, que es la cúbica de Reed-Wong. En cada una de las casillas colocamos los valores, temperatura, presión. Luego vamos con la segunda ecuación, sustituimos los valores y obtenemos el valor final. Y la tercera ecuación, sustituimos los valores de la constante A, B y el valor de la raíz cuadrada, obteniendo el valor final, que es dicho valor, lo vamos a introducir para hacer las integraciones a través del método de Newton-Raphson, en este caso, donde le damos incrementos de 0,15 y vamos a obtener el volumen en metros cúbicos en este caso, de cada una de las iteraciones. Esto se va a ir haciendo hasta encontrar el mínimo valor o el valor que es de 0, que va a ser es el que vamos a tomar como el valor del volumen del gas en ese momento, y obtenemos entonces una gráfica representativa del valor. Luego de haber realizado las tres ecuaciones de estado en el Excel, pasamos a realizar un análisis estadístico a través del análisis o el método estadístico de ANOVA. Entonces, ANOVA nos permite determinar las distintas muestras. En este caso tenemos
tres muestras que son las tres ecuaciones de estado. Entonces hacemos una comparación de cada uno de los resultados. Para eso tomamos las 6 primeras iteraciones de cada una de las ecuaciones. La hipótesis que nos planteamos aquí es determinar si cada uno de los métodos utilizados, las ecuaciones de estado que utilizamos, si la diferencia, existe alguna diferencia significativa estadísticamente, que dicha diferencia nos arroja un resultado para saber cuál de los métodos tiende a ser más preciso o no sobre los otros. La hipótesis planteada nos dice que los métodos utilizados para el cálculo del volumen y las muestras de gas analizadas no tienen un efecto significativo en el valor de B. Entonces, después de haber hecho este análisis en la ecuación de Excel, vaciando cada uno de los datos de las iteraciones, obtuvimos que el valor de la F crítica, de F, es mayor que el valor de la F tabulada de las tablas. Esto quiere decir que la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula en este caso y se acepta una alternativa, ¿no? Concluyendo de que hubo una de las ecuaciones que diferenció, o sea, una sola ecuación tuvo diferencia con respecto a los otros dos resultados. O sea, las primeras dos ecuaciones tuvieron en el mismo número de iteraciones valores de resultados parecidos y una sola diferenció en los resultados, pero con una mínima diferencia. Por lo cual, se concluye entonces que se rechaza la hipótesis y que no hay una diferencia significativa sobre los resultados. La ecuación de Starling expresa la presión en función de la densidad molar y la temperatura absoluta y utiliza 11 constantes para el cálculo de los valores o de las características del gas. Entonces, ha sido utilizada para las propiedades termodinámicas de hidrocarburos y constantes de equilibrio. Sin embargo, su aplicación se ve un poco complicada por el hecho de utilizar muchas constantes y valores. La ecuación de estado tipo biliar surge del modelo mecánico estadístico que contempla las fuerzas intermoleculares. Esta ecuación utiliza coeficientes llamados coeficientes biliares que dependen de la temperatura y del compuesto. Sin embargo, esta ecuación tiene un poco de complejidad en cuanto al cálculo de los coeficientes, porque requiere muchos datos experimentales. Por otro lado, la ecuación de Dieter-Dicey se desarrolló principalmente para dar una mayor coincidencia con respecto al valor del factor de compresibilidad, del factor de compresibilidad crítico. Entonces, sin embargo, esta ecuación puede ser, se acerca mucho al punto crítico, pero al trabajar con una función exponencial dificulta su aplicación. Entonces es una de las debilidades en cuanto a su aplicación en la industria.